Dios le bendiga y bienvenido al mensaje del día de hoy con su pastor, el reverendo Moisés Juan, Bruno. Capítulo 10, versos 14 y 15. Queremos darle un saludo a nuestro hermano John Michael Delgado, que nos visita por segunda vez. Gloria a Jesús, que Dios lo siga bendiciendo. Gloria a Jesús, los demás son de la casa. Gloria a Jesús. Juan capítulo 10, los versos 14 y 15. Gloria a Jesús. Lo tenemos. Lo leemos a la gloria del Padre, del Hijo y de tu Espíritu Santo. Amén. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Buen Dios y Padre celestial, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Te damos gracias, te damos gloria en este momento. Te pedimos, Señor, que tú te glorifiques, que te sigas glorificando, Padre. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por cada uno de tus hijos que se encuentran en esta tu casa. Te pedimos que tú les hables como me has hablado a mí. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Se pueden sentar. Gloria a Jesús. Y vamos a estar predicando bajo el tema: ¿conoces a tu Padre? ¿Conoces a tu Padre? Gloria a Jesús. Cuando nosotros miramos allá en el libro de Isaías, cuando hay una profecía en ese libro donde una virgen concebiría y daría a luz un hijo. En ese momento no se habla de un padre. Cuando ya María recibe la visita del ángel, cuando ya María está desposada con José, y cuando recibe la visita de este ángel que le dice que iba a concebir y que iba a dar a luz a un hijo, este hombre que estaba desposado o comprometido con María, José, lo menos que esperaba José era que su comprometida estuviera embarazada. Y cuando vemos este caso, quizás nosotros hasta nos cuestionamos. Pero José, que era un hombre justo, dice la palabra, dijo o quiso dejar a María secretamente porque no quería difamarla. Pero tampoco José quería hacer la burla del pueblo. Y cuando María tiene a este niño que se llamaba Jesús, este bebé, cuando ella lo tuvo y comenzó a tenerlo, tiene un padrastro. Le da un padrastro porque luego María y José se casan y tuvieron más hijos. Pero Jesús fue el primogénito. Jesús fue el primer hijo de María, el unigénito hijo de Dios, el único hijo de Dios. Y cuando José tiene a este niño que lo comienza a criar, José cría a este niño como si fuera de él. José cría a este niño enseñándole, y yo me imagino que una de las cosas más importantes que José le enseñaba a este niño era el amor de Dios. Era adorar a Dios, era glorificar a Dios. Yo no creo que José le dijo a Jesús: vente que yo quiero que tú seas tremendo carpintero. Porque José era carpintero. Yo no creo que José le dijo: yo creo que tú debes de ser mejor que yo en la carpintería. En una ocasión yo vi una película de Jesucristo, de estas películas que hacen. Y cuando Jesús era niño y estaba al lado de su padre trabajando,
y comenzó a trabajar la carpintería con su padre. Esto es basado en la película. Jesucristo lo que hace es una cruz, de acuerdo a la película. Y yo dije, qué clase mentira. Qué clase mentira. Porque cuando María lo mira en esa escena de la película, se queda callada y profundamente pensativa. Pero yo no creo que en ningún momento Jesús aprendió la carpintería, sino que Jesús comenzó a crecer en sabiduría, en conocimiento, en revelación del Padre. Jesús comienza a crecer conociendo que Él tenía un Padre. Que Él tenía un Padre y Él no le estaba dando elogio a este Padre. Porque José, después que nace Jesús, no se menciona más en la Biblia. Hasta que se pierde a los 12 años. Pero luego no se sabe más de José, no se sabe cuándo murió, y parece que murió antes que Jesucristo fuese crucificado. Pero la parte del padre es tan importante en la crianza de un hijo. Un padre que cría a un hijo, ese hijo va a poner la mirada en ese padre. Va a poner sus ojos en ese padre. Si el padre es un buen padre, ese hijo va a aprender a ser un buen padre. Si ese padre es un mal padre, ese hijo va a aprender a ser un mal padre. Por eso el hijo va creciendo con los ejemplos de su padre. Y yo creo que José le dio buen ejemplo a Jesús. Pero que Jesús sabía que no era de este mundo. Jesús sabía que Él tenía un Padre original, un Padre que los engendró. Y aquel Padre es el Dios Todopoderoso. Aquel Padre que está en los cielos. Y comenzó Jesucristo a crecer. Y sabemos que cuando Jesucristo estaba creciendo, no había ejercido su ministerio hasta que cumplió los 30 años. Hasta que ya era un hombre. Pero cuando vemos a Jesús, Jesús siempre hablaba de su Padre. Por eso en la lectura bíblica que leímos hoy, dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Jesucristo había amado a José, lo había respetado, pero Jesucristo sabía que su Padre estaba en el cielo. ¿Cuántos hijos crecen con padrastros? ¿Cuántos? Un sinnúmero de hijos crece con padrastros. Pero el hijo que crece con padrastro sabe que tiene un padre. Y hay muchos hijos que crecieron y no sabían quién era su padre, pero ellos querían conocer a su padre, querían tratar con ese padre. Muchos niños que nunca conocieron a sus padres se intrigaban, se afanaban por buscar a conocer a su padre, especialmente si fue de estos padres que abandonó a su hijo. Pero como hay muchos casos donde el padre murió y otro lo crió, pero el hijo siempre medita en su padre. Y vemos que Jesús siempre meditaba en su Padre, porque también la palabra dice: yo y el Padre uno somos.
Jesús reconocía que Él y el Padre eran uno. Él reconocía que por más hombres que hubieran, Él tenía conocimiento de un Padre. Y el Padre de Jesucristo era el Padre celestial. Hay veces que nosotros decimos tenemos un Padre terrenal, porque yo creo que todos tenemos o tuvimos un Padre terrenal. Nadie puede decir yo no tengo padre porque a mí me tiraron de un lado. Todos tenemos un Padre. Pero todos miramos a ese Padre. Yo aprendí mucho de mi padre. Mi padre era un hombre que yo no sé por qué no fue al ejército. Porque era estricto. Le gustaban las cosas bien hechas. Le gustaban las cosas bien ordenadas. Le gustaban las cosas que cuando uno daba una palabra, tenía que cumplir esa palabra. Y así era mi padre. Mi padre, cuando decía hay que levantarse a las 4 de la mañana, a las 4 de la mañana estaba de pie. Y yo aprendí eso de él. Cuando mi padre nos enseñó a nosotros a trabajar y dijo que usted es el que tiene que mantener a su mujer. El que se casa para su casa y mantiene a su mujer. Eso no lo repetía. Pero qué bueno cuando nosotros conocemos al Padre Celestial, a ese Dios todopoderoso. Porque el Padre terrenal nos va a enseñar muchas cosas de acá abajo, mucha disciplina de las cosas acá abajo, cómo nos vestimos, cómo caminamos, a dónde vamos, muchas cosas a trabajar y todo. Pero el Padre celestial nos enseña otra cosa. Por eso nuestro Señor Jesucristo a sus 12 años ya estaba aprendiendo lo que su padre le gustaba. Por eso fue que él se fue a los sacerdotes de la ley y discutía con ellos, porque él decía que en los negocios de su padre tenía que estar. Era lo único que él hablaba de su padre. Jesucristo él en ningún momento, yo sé que Jesucristo respetaba a su madre terrenal, porque era su madre, pero no hablaba de su madre como hablaba de su padre. Y nosotros todos tenemos una madre y la respetamos. Pero aquí nosotros vemos cómo Jesús hablaba de su Padre, cómo Él hablaba las cosas que le pertenecían a su Padre. Jesús en la palabra dice: así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Lo único que Cristo quería era proyectar a su Padre. De lo único que él quería hablar era de su Padre, no de su Padre terrenal. No fue que José haya hecho algo malo, porque no lo hizo. Pero Jesús quería hablar de su Padre celestial. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida. Mi Padre busca adoración en espíritu y en verdad. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Todo lo que Cristo hablaba era de su Padre. Lo único que le interesaba era hablar de su Padre. Qué bueno cuando nosotros podemos hablar de nuestro Padre celestial, de nuestro Padre que está en los cielos,
de nuestro Padre que escucha mi oración, de nuestro Padre que guarda a mi familia, de mi Padre que nos suple cada día lo que necesitamos. Por eso era que Cristo hablaba de su Padre, porque Él quería que la gente conociera a su Padre. Él quería que todo el mundo conociera a su Padre. Por eso fue que en una ocasión él dijo que él se iba allá con su Padre a hacer morada. Él dice, porque donde yo estoy, yo quiero que ustedes también estén. Porque él lo que quería era que nosotros conociéramos al Padre. ¿Cuántos de nosotros conocemos al Padre? Oh, si todavía tú no conoces al Padre, yo te aconsejo que conozcas al Padre celestial. Y Él dijo, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. Que nosotros vemos en la palabra de Dios, y quizás mucha gente, pero era injusto. Quizás, pero es que era Jesús, su mente, su corazón no estaba en este mundo, estaba allá arriba. Por eso es que a veces nosotros nos afanamos a este mundo y todo lo que el mundo ofrece, pero dice la palabra que todo esto es pasajero. Todo esto va a pasar. Nosotros estamos viendo cómo el mundo va caminando. Cuando veníamos, la hermana me estaba hablando lo pervertido que el mundo se está poniendo. ¿Usted sabe por qué? Porque el príncipe de este mundo es nuestro enemigo, es Satanás. Pero nuestro Padre no está en el cielo. Nuestro Padre está haciendo morada para nosotros. Él dice, yo voy al Padre. Yo voy al Padre. Yo no me voy a quedar aquí. Vamos todos nosotros al Padre. Al Padre celestial. Es que cuando nosotros vemos que hay algo que a uno le gusta, como que uno quiere disfrutarlo y disfrutarlo y disfrutarlo. Pero Jesús, creo yo, esto lo digo yo, esto es mío, no tiene que repetirlo, quizás extrañaba estar allá arriba, no quería estar acá abajo. Quizás Dios, yo vine para acá abajo, pero yo no quiero estar aquí, yo quiero estar con mi Padre. Pero lo hizo por nosotros. Porque el estar al lado del Padre sabe que va a haber la gloria, va a haber la bendición. Es necesario que conozcamos al Padre celestial. Es necesario que conozcamos al Padre celestial. Ay, pastor, pero es que yo no conocí a mi Padre terrenal. Hay muchos padres aquí abajo que no merecen ser llamados padres, pero lo son. Y quizás tu padre no fue el mejor padre, quizás tuviste muchos problemas, quizás nunca lo conociste, quizás te dio mal ejemplo, pero ¿qué pasa con esos otros padres que te dieron el buen ejemplo, que te criaron en los caminos del Señor, que te instruyeron por el buen camino, que te enseñaron el camino correcto, que te sentaban y te decían no es bueno
bueno robar, no es bueno mentir, no es bueno hacer cosas indebidas. Esos padres tenemos que elogiarlos. Y si tú no tuviste uno de esos padres, perdónalo, perdónalo, perdónalo. Si tú no tuviste un padre ejemplar, perdónalo. Porque lo importante es que tú conozcas al Padre Celestial. Lo importante es que tú conozcas al Padre de toda creación. Cuando Jesucristo estuvo en este mundo, estuvo caminando, hablando. Y si nosotros miramos los 4 evangelios, si los miramos, vamos a ver que Jesucristo lo único que hablaba era de su Padre, de ese Padre todopoderoso. Cuando Él estaba con sus discípulos, Él quería que ellos conocieran al Padre. Cuando estaba con los fariseos, Él quería que ellos conocieran al Padre. El Padre era importante. Por eso fue que cuando Él se encontró con la mujer samaritana, que Él se encontró y tuvo aquella conversación en el pozo de Jacob, el Señor le dijo a esta mujer que su padre estaba buscando adoradores que le adoraran en espíritu y en verdad. Que su padre no estaba buscando a cualquier persona. Cuando Jesucristo estaba siendo crucificado, Él le dijo: Padre, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. Él estaba sufriendo por la humanidad y le estaba diciendo al Padre: si es tu voluntad, pero si no, que se haga como tú quieras. Cuando estaba siendo crucificado, Jesucristo le decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Qué lindo cuando tenemos comunicación con el Padre. Cuando nosotros comenzamos a hablar con el Padre, nosotros nos vamos de este mundo. Por eso es que yo les sigo diciendo a ustedes, hermanos, qué bueno cuando Jesucristo murió en aquella cruz del Calvario. Dice la palabra que el velo se rascó de arriba hacia abajo, para que usted y yo pudiéramos hablar con el Padre, para que no hubiera ningún obstáculo entre nosotros. Ahora nosotros no tenemos que ir al sacerdote, nosotros no tenemos que ir a llevar nuestra ofrenda a nadie. Nosotros podemos entrar a la presencia del Padre. Nadie puede quitarte esa bendición gracias a nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo lo hizo todo para que nosotros tuviéramos esa entrada a lo celestial. Por eso fue que Él hizo tantas cosas. Y cuando nosotros miramos que Él sigue hablando de su Padre hasta el último momento, hasta que ya no tenía fuerzas, hasta que ya iba a salir de este mundo, Jesús hablaba de su Padre. Sus últimas palabras
Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Conoces a tu Padre? No el terrenal, no el terrenal. ¿Conoces a tu Padre celestial? Es bueno y es importante que nosotros conozcamos al Padre. Mi Padre que me lo dio es mayor que todo y nadie me las puede arrebatar. El Padre que me la dio, él siempre quería seguir hablando de su Padre. Qué bueno si nosotros hablamos de nuestro Padre. Qué bueno si nosotros hablamos de nuestro Padre celestial. De nuestro Padre que lo hizo todo por nosotros. Él nos ama tanto que lo hizo todo por nosotros. Y ahora nosotros tenemos que dar por gracia lo que hemos recibido. Nosotros no tenemos que hacer mucho. No tenemos que hacer mucho. Mucha gente, por eso es que hay muchas religiones donde hay que hacer tantos sacrificios que no están en la palabra, que no es bíblico. La gente camina de rodillas, la gente se crucifica, la gente se pone unos atuendos que es increíble los tipos de atuendos que se ponen, cómo se maltratan, porque supuestamente están haciendo la voluntad del Padre. Sin embargo, Dios no nos manda a hacer nada de esto. Dios lo único que nos dice que obedezcamos su palabra. Ya muy pronto, el Señor dice la palabra en Primera de Tesalonicenses que sonará la trompeta. Y la trompeta va a sonar. Y la trompeta va a sonar porque Jesucristo va a descender del cielo. Y dice la palabra que los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, subiremos a las nubes. Y allí nos vamos a encontrar ¿con quién? Con Jesús. ¿Para qué? Para llevarnos al Padre. Para llevarnos al Padre. Para llevarnos a las bodas del Cordero. Por eso es que con la conversación que teníamos con la hermana Olita, que estábamos hablando, que ese acontecimiento no ha pasado todavía, porque la novia no está preparada. La novia se tiene que preparar para que pronto vaya a la morada celestial con el novio a la casa de su Padre. Yo quiero estar ahí, yo no sé de usted. Yo por mí que fuera hoy mismo, por mí, eso lo digo yo por mí. Yo por mí le digo, Señor, que sea hoy mismo. Porque yo quiero estar en la casa. Porque cuando Jesucristo venga por nosotros, Él va a caminar con su novia. Él va a caminar con su novia a llevarla a la patria celestial, donde está su Padre. Pero usted quizás dirá, pero si es el mismo. Es el mismo. Pero Jesús hace una parte de hijo y hace una parte de padre. Pero lo importante es que nosotros digamos, yo quiero estar. Por eso es que si yo me puse a buscar y había, bueno, que yo dije, Dios mío, pero qué muchas palabras donde Jesucristo habla solamente del Padre. Mas si
las hago, aunque no me creáis a mí, creed por las obras, para que conozcáis y creéis en el Padre que está en mí y yo en el Padre. Eso es lo que Jesucristo, mire, imagínense cuando se encuentra con Tomás, el incrédulo. ¿Qué fue lo que le dijo Tomás? ¿Qué fue lo que le dijo Tomás? Muéstranos al Padre y nos basta. Ya no me tienes que decir nada, porque has hablado tanto del Padre, has hablado tanto del Padre, pero yo quiero conocerlo. ¿Qué le dijo Jesús? Ay, bendito Tomás, tanto tiempo que llevo contigo y todavía no me conoces. Por eso Jesucristo le dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Por eso es que Satanás ahora no puede subir ahí como hizo cuando Job, que se metió entre los ángeles y subía. Ahora no, ahora tiene que ir a través de Jesús, de Jesucristo. Todo tiene que ser a través de Jesús para ir al Padre. Y nosotros tenemos a Jesucristo diciéndonos todos los días que améis al Padre, que busquemos al Padre. Porque Él lo seguía diciendo: así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. ¿Cuántos conocemos al Padre? ¿Cuántos conocemos al Padre Celestial? Ay, pero es que yo nunca lo he visto, y yo tampoco. Pero lo creemos por fe. Creemos que por fe lo creemos, y creemos toda esta palabra por fe, porque a nosotros nos fue dada esta palabra para que nosotros creamos en el Hijo de Dios, el cual murió por nosotros en la cruz del Calvario, el que nos va a llevar a la patria celestial. ¿Cuántos de nosotros queremos conocer al Padre? Estar con el Padre. Mucha gente quizás dirían: yo quiero conocer a este, a fulano. Mire, ahora mismo la gente siempre quiere conocer a alguien. Alguien quiere conocer a alguien importante. O yo quiero conocer a fulano de Tara. Yo quiero conocer al presidente. Yo quiero conocer al basketball player. Yo quiero conocer a esta gente que está jugando ahora. A los futbolistas. Sí, yo los quiero conocer porque mi equipo ganó. Y yo todavía estoy averiguando con quién va a jugar Puerto Rico. Pero yo sé una cosa, que yo lo que me estoy interesando es por conocer a mi Padre. Eso es lo que yo quiero, conocer al Padre Celestial. A mí, sí, quizás mucha gente, yo quiero conocer a quien. Hay dos jugadores que son sumamente famosos ahora esos mismos. A mí no me interesa conocerlo a ninguno de los dos. Si usted los conoce, amén. A mí quien quiero conocer es al Padre Celestial. Porque estas dos personas que mencionó el hermano Tanito no me pueden dar vida eterna. No me pueden dar vida eterna. El único que me puede dar vida eterna es nuestro Padre Celestial. Que yo fui y conocí a los Yankees. Ok, amén, gloria a Dios y aleluya. Ok, ahora los Knicks ganaron y vamos a celebrar. Gloria a Dios, aleluya, celebre. Eso no es pecado. Si puede ir a ver los juegos, vaya. Pero conozca al Padre Celestial primero. Conozca a aquel que lo dio todo por usted, aquel que lo dio. Por eso en Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo
El Padre de tal manera amó al mundo y dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso, si usted se puede sacar una foto con Trump, sáquesela. Si usted puede, sáquesela con Biden. Pero sáquesela con cualquiera. Si usted conoce esos jugadores de hoy en día, sáquese, no es pecado. Pero acuérdese algo, que lo más importante es que nosotros nos saquemos una foto en el cielo con el Señor de señores y el Rey de reyes, con el Todopoderoso. Porque la Biblia nos dice que lo más importante es que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Si tú conoces al Padre, tu nombre va a estar escrito en el libro de la vida. Cuando lleguemos allá, tú vas a ver un libro. Wow, ahí está mi nombre, está escrito aquí. Porque el Padre lo escribió. Aquí están los hermanos de Montemoria. Vamos a apuntarlo uno por uno, para que cuando lleguen aquí, estén aquí delante de mí. Para que nosotros estemos allí con los 24 ancianos. Que nosotros estemos con todas estas personas que estuvieron en este mundo, que hoy en día están esperando para todos subir a la presencia de Dios. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Y si nosotros vamos a primera de Juan, allí lo encontramos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres son uno. Son uno. El Padre haciendo diferentes funciones, como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Pero es uno. Pero sin embargo Jesucristo hablaba de ese Padre todo el tiempo. ¿Qué cosa, la? ¿Cómo hablaba siempre de su Padre? La relación que había en su Padre. Yo no sé cuál es la relación entre usted y su hijo, o entre el padre y el hijo, no sé. Yo todos los viernes llamo a mi hijo, todos los viernes, cuando vamos para el trabajo. Y a veces comenzamos a hablar, y a veces decimos, nos reímos, nos gozamos, y decimos disparates y cosas, y nos gozamos. Pero qué lindo cuando tú hablas con el Padre Celestial. Qué bonito cuando tienes una relación con Él. Qué bonito cuando Él está ahí para ti. ¿Por qué? Porque el Padre Celestial va a tenerte a ti a su lado un día no muy lejos. Está cercano la venida del Señor. ¿Cuántos quieren estar con el Padre? Yo quiero estar con mi Padre. Sí, cuando yo suba, que quiero ver a mi abuela, a mi tío, a mi esto, a mi nieto, no se preocupe por eso. No se preocupe por eso. Que al único que vamos a ver es a Cristo. Y lo vamos a ver tal cual Él es. Todos los demás vamos a estar allí, todos los que se fueron antes que nosotros van a estar allí, todos. Lo importante es que cuando nosotros lleguemos a donde el Padre Celestial, Él diga: buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Eso es lo que queremos todos. No queremos que el Señor nos diga: échate para allá que no te conozco, para abajo que va.
El elevador está preparado para llevarte al piso de abajo, el que está calientito. No, nosotros vamos a estar con el Padre, porque Cristo dijo que Él se iba a preparar morada para nosotros. Vamos a estar puestos en pie. Por eso, amados hermanos, si usted tiene a su padre terrenal vivo, respételo, ámelo, cuídelo, protéjalo. Porque la palabra dice que honremos a nuestros padres, que los honremos tanto a la madre como al padre. Mi padre decía este proverbio, que yo creo que era inventado por él: hijo fuites, padre serás, según lo hiciste, así lo verás. Allá en Santo Domingo lo dicen también. Pues no es un proverbio boricua, es de todo. Por eso le damos gracias a Dios. Ame a su padre terrenal, respételo, obedézcalo, pero sobre todo conozca a su Padre celestial, porque Jesucristo, lo más que, mire, yo estaba buscando y encuentro todos los evangelios lo que habla es Jesucristo del Padre. Sin embargo, el afán que tiene la iglesia tradicional, y él no menciona a su madre. Y no es que no la respetemos, porque comencé hablando de ella. La respetamos porque fue el vehículo que Dios utilizó para traer a Jesús al mundo. Pero a quien Jesucristo honraba era al Padre celestial. Si hubiese alguien esta tarde que quisiera entregarle su corazón a Jesús, quisiera decirle: Señor, yo te quiero conocer, yo quiero que tú me lleves al Padre. Hubiese alguien esta tarde que quisiera reconciliarse con el Señor. ¿Habrá alguien? Gloria a Jesús. Hay veces que tenemos que conocer más al Padre. Tenemos que conocer más al Padre. Si alguien desea la oración, estamos dispuestos a orar. Qué silencio.